Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo este tema, ¿por qué es necesario que estas cosas acontezcan? ¿Cuáles cosas? Las cosas que estamos viendo, los terremotos, los huracanes, todas las catástrofes que han estado ocurriendo. ¿Por qué es necesario que estas cosas acontezcan? Ver Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, oiga qué tremenda declaración nuestro Señor Jesucristo, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Y la palabra me enseña, no solamente me dice que va a suceder, no solamente me dice que va a pasar, sino que me dice que es necesario. Oiga, qué tremendo, que hay la necesidad de que estas cosas ocurran. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, pero aún no es el fin. Es decir, cuando veamos aquellos terremotos, cuando veamos aquellas guerras, cuando oigamos los rumores de guerras, dice la Escritura, mirad que no os turbéis. Pero yo le pregunto, ¿qué es la primera cosa que hacen las personas? ¿Qué es la primera cosa que hace el mundo? Es eso exactamente. Se turba la gente cuando escucha de los acontecimientos, se turba por los temblores y pues es lo más normal para una persona el turbarse cuando están estos acontecimientos pasando. Pero a nosotros los que creemos, la palabra nos dice, mire, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no os turbéis, no os turbéis. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hermano amado, no necesitamos turbarnos de estas cosas, pues nos dice que son necesarias que pasen estas cosas. Todo esto, dice, acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, cuando veamos estas cosas, no quiere decir que es el fin. Es el principio del fin, pero no es el fin. Verso 7 nos sigue diciendo qué más va a pasar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y es lo que estamos viendo. Se está levantando nación contra nación, reino contra reino. Hay pestes terribles, hay hambres, hay terremotos en diferentes lugares, hay una destrucción terrible sobre la tierra y una violencia desatada, desenfrenada sobre la tierra. Pero mire ¿qué más nos dice la palabra? Verso 8, y todo esto, dice, será principio de dolores. Oiga, es el principio del final. No es el final, es el principio del final. Mire qué tremendo, hermano amado, que dice que es el principio de dolores, que esto va a acontecer, pero que nosotros no debemos de turbarnos. Y yo le pregunto, hermano amado, ¿realmente nosotros que estamos viendo esto, tantas muertes, tantas situaciones que están pasando, yo le pregunto, ¿en verdad nosotros estamos turbados por estas situaciones? ¿O estamos nosotros, hermanos, realmente viendo las cosas como son? Mire qué terrible que dice la Escritura, me sorprende que dice nuestro Señor Jesucristo, no os turbéis, porque es lo más normal para el humano que se turbe por toda esta situación. Pero el Señor nos dice a nosotros no se turben. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué es esto que el Señor nos dice aquí en su palabra, no se turben? Porque, hermano, mire, por ejemplo, nosotros podemos pensar por un momento y decir que ya no tiemble, que ya no haya terremotos, que ya no haya tsunamis, que ya no haya guerras, que ya no haya todos esos acontecimientos terribles y catástrofes. Pero ¿sabe qué? Mire qué terrible, le voy a contar este testimonio aquí rápidamente. El día de ayer hablaba yo con un doctor, que ahí nació, gracias a Dios, mi hijo, y
platicaba un poquito antes de cuando ya fue a revisar en un momento a mi esposa, ya después de la cesárea y todo lo que pasó, y comentábamos un poquito de lo que está pasando, y él me decía, yo no estoy orando para que ya no tiemble, decía él. Yo no estoy orando para que ya no haya catástrofes, dice, no, antes bien para que más tiemble, para que haya más cosas de las que ya están escritas en la palabra. Y yo me sorprendí por un momento y dije, qué tremendo, si es cierto. Y él decía, esto es lo que más me impactó, decía él, porque la gente no quiere entender, la gente no entiende. Aún en estas situaciones, hermano amado, la gente de repente como que se ablanda al ver la situación, al ver la adversidad, pero un momento más que se calme todo, que se tranquilice, y la gente vuelve a lo mismo. La gente como si nada. A veces cuando tiembla las congregaciones se llenan de gente que está atemorizada, que está turbada, que está en ese pensamiento de qué me va a pasar, de qué va a pasar con mi familia, con mis hijos. Pero una vez pasa la situación y vuelve la gente igual. Y por ese lado entendí algo, mire qué tremendo, que por eso la escritura nos dice, es necesario que estas cosas acontezcan. Necesario, y esa palabra es una palabra muy fuerte, hermano amado, que hay la necesidad. Es como cuando una persona tiene hambre y no ha comido por mucho tiempo y tiene la necesidad de comer. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede perjudicar obviamente su salud si no come. Pero qué tremendo cuando hay la necesidad de que esto acontezca, no en una manera negativa, sino positiva, como cuando comemos es necesario para que estemos bien bendecidos. Pero también estos acontecimientos para mucha gente son necesarios, porque de otra manera no van a entender. De otra manera, aún así muchos ni se arrepentirán de todas estas maldades que han hecho. Mire lo que dice aquí la escritura. ¿Por qué pasan estas cosas, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que acontezcan? Hechos capítulo 17, verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, oiga, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. No dice a ver si quieren, no dice si ellos sienten, si piensan que deben de hacerlo, no. Dice ahora manda a todos, no nada más a algunos, no nada más a su pueblo, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga, hermano, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe por qué pasan estos acontecimientos tan terribles, hermano? ¿Por qué hay tanta guerra, tanto terremoto, tanta catástrofe? Mucha gente dice, ¿y por qué si Dios es amor? ¿Por qué? Por eso mismo. ¿Sabe que la palabra dice que el Dios al que ama lo corrige, lo disciplina, lo azota al que toma por hijo? Es como si usted, hermano amado, si nosotros tenemos hijos y los dejáramos hacer lo que quieran, desde pequeñitos, que peguen, que hablen mal, que digan malas palabras, que tengan un sentimiento de rencor, de resentimiento, de menospreciar a los demás. Oiga, tenemos que educarlos, tenemos que enseñarlos. Y así como Dios también ve que nosotros, el humano, tiende a hacer lo malo, tiende a pecar, ¿qué es lo que Dios hace? Nos manda a estas situaciones y dice, a ver si así entiendes, a ver si te estoy dando un tiempo para que te arrepientas de tu mal camino, porque Dios no desea la muerte, Él desea la vida. Pero por eso dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oiga, ¿qué dice esta otra cita? Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y oiga, ¿qué dice, hermano? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oiga, la gente que no se arrepiente, aquí claramente la Escritura me enseña ¿qué es una persona que no está arrepentida? Es decir, que está en pecado, que hace lo malo, que busca siempre de continuo lo malo, que peca contra Dios, que peca contra sus padres, que peca contra sus hermanos. Dice que es una persona que está atada a un lazo del diablo. Y no solamente está atada en un lazo del diablo, dice, están cautivos a voluntad de él. Es decir, que el diablo de alguna manera los manipula, los usa para que hagan sus obras, las cosas malas. Oiga, entonces qué tremendo la necesidad de arrepentimiento. Y a veces pasan estas cosas. Ahora, quiero aclarar que Dios permite las guerras, Dios permite estas catástrofes, Dios permite esto, pero no lo hace para mal. No lo hace con la finalidad de que el hombre perezca, no lo hace con la finalidad de castigar al hombre, no. ¿Sabe que lo hace el Señor? Para que nosotros recapacitemos, para que seamos corregidos y veamos nosotros la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de desatarnos del lazo del diablo, de no estar cautivos a la voluntad del diablo y que podamos ser libres. Pero eso es lo que el Señor desea. Mire lo que dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, no, ya el Señor no viene, ya el Señor no va a venir, la tienen por tardanza. Pero mire, dice, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque está teniendo paciencia, hermano amado. Está teniendo paciencia para que podamos nosotros recapacitar, arrepentirnos, tener esa metanoia, ese arrepentimiento, que no es remordimiento, que no es solo llorar, que no es solo decir, ay, estoy arrepentido y tener ese remordimiento y a lo mejor hasta llorar y lo que usted quiera, pero seguir siendo las mismas personas, seguir por el mismo camino. La palabra metanoia en griego me indica a mí un cambio de mentalidad, un cambio de camino, un cambio de dirección. Me está diciendo, ya no estás en el mismo camino, ya no estás. ¿Por qué? Por eso hay unos frutos de arrepentimiento. No es solo decir estoy arrepentido, no es solo aparentar que uno está arrepentido, sino que hay frutos de arrepentimiento. Hay frutos que se dan para estar viendo que hay un arrepentimiento genuino en una persona. Y por eso la palabra, según las citas que hemos estado viendo, y ahorita vamos a ver más, cómo la palabra me está diciendo que cuando hay estas guerras, cuando hay estas cosas, estas catástrofes, estas situaciones, Dios las permite para ver si las personas se arrepienten, para ver si la gente dice, Señor, creo en ti, creo en tu poder, estoy viendo qué tan terrible está el tiempo y reconozco que te necesito, reconozco que es un tiempo difícil el que estamos viviendo y que necesito tu auxilio, que necesito, Señor amado, que me perdones mis pecados, que me limpies, por favor, y que me ayudes en esta vida. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo más terrible, como le decía hace un momento, la gente, a pesar de ver estas cosas, antes, en lugar a veces de arrepentirse, se endurecen más terriblemente y no se quebrantan delante de Dios. Mire, el doctor que le comento que me decía, no, yo estoy orando más para que tiemble más, para que haya más cosas y a ver si la gente así entiende y se arrepiente. Y me decía, es que es triste, él decía, de cada 11, 12 personas que entran al consultorio y que ahí estoy yo con ellos, dice, y les comparto la palabra de Dios, dice, uno nada más, si acaso. Y que ponga atención, todavía falta que realmente reconozca y realmente cambie y realmente entre a los planes y los propósitos de Dios,
porque ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero él decía, no, la gente no quiere, la gente... Vemos también esta otra cita, segunda de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente, hermano amado, con nosotros, porque Él no desea que nadie perezca. Como le decía, Él no desea que muramos, Él no desea que perezcamos, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Oiga, por eso es que mucha gente dice, no, yo pienso que ya el Señor no viene, yo ya lo tengo como una tardanza, ya unos predican incluso que ya ni va a venir el Señor, qué terrible. Qué doctrina tan más terrible, pero dice la palabra que no es que la tenga por tardanza, no es que se esté tardando el Señor, sino que dice que es paciente para con nosotros. Dice que Él no quiere, hermano amado, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros estamos viendo, hermano amado, en la Escritura que nos está mostrando que lo que Dios desea a través, hermano, de estos acontecimientos es que la gente se arrepienta, es que la gente se vuelva a Él verdaderamente. Pero ¿sabe qué? La gente a veces se endurece más. Mire lo que dice la palabra, hermano, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oiga, aquí también qué palabra tan más terrible, que deben suceder. No dice que a ver si pasan, que a ver si suceden, no, dice que deben suceder pronto, y la declara enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta revelación, hermano, y mire qué tremendo. Antes el Señor nos avisó, antes nos dejó escrito lo que va a acontecer, porque mire qué terrible, si ni supiéramos, hermano, los tiempos, si ni supiéramos, hermano, lo que va a pasar, si ni supiéramos los acontecimientos, pero nuestro Señor Jesucristo, el Padre, hermano, le da la revelación y por su misericordia nos deja establecidas cuáles son las señales, nos deja establecido qué es lo que va a acontecer, pero con qué finalidad, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros lo busquemos, para que nosotros estemos velando, hermano, el tiempo que nos toca vivir. Pero mire lo que dice la Escritura, Apocalipsis 9:20. ¿Qué es lo que va a acontecer, hermano? Aparte de estos terremotos, de estas pestes, de estas hambres, de estas guerras, hermano, la gente verdaderamente se va a arrepentir, verdaderamente va a buscar de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos, dice, con estas plagas, es decir, para empezar nos dice, sí va a haber gente que se va a morir porque no se arrepintieron. Va a haber gente que se va a morir porque simplemente no le importó. Hubo gente que le predicó, hubo gente que le dijo, el tiempo está cerca, el tiempo se ha acercado, busca de Dios, arrepiéntete de tus malas acciones, de tus pecados. La gente no le importó. Dice, hombres que fueron muertos por estas plagas, dice, ni aun así, oiga, qué tremendo, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Oiga, qué tremendo, que se les habló. Si dice aquí que no dejaron de adorar a los demonios, si dice aquí que no dejaron de adorar las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, nos está obviamente enseñando que se les habló, que se les dijo, dejen de adorar eso, que se les advirtió, que se les enseñó conforme la palabra lo que estaban haciendo, pero ni aun así, dice la palabra, dejaron de adorar a los demonios, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Por eso sepa,
hermano amado, que estos acontecimientos Dios los permite para que la gente se ablande, para que la gente, hermano amado, reconozca su maldad y se arrepienta. Pero le pregunto, ¿realmente hay gente que usted le ha predicado aún estando en estas condiciones tan terribles y que diga, sí, cierto, voy a buscar de Dios? No, hermano, a veces la gente se endurece, como le digo. Mire, por eso que comentaba a este doctor que le digo y decía, no, dice, lloro para que más tiemble, para que más haya estas cosas que la gente no quiere entender. Dice la palabra aquí que no dejaron de adorar a los demonios, dice, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, aun sabiendo ellos que no tienen ni poder, aun sabiendo ellos que detrás de ellos hay demonios que están adorando demonios, ni aun así dejaron de hacerlo, y ni aun así dice aquí Apocalipsis 9:20 que no se arrepintieron de la obra de sus manos. Pero mire qué más dice Apocalipsis 9:21, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos o de sus hurtos. Mire qué tremendo en este tiempo que se va a vivir, no solamente el principio de dolores, sino la tribulación y la gran tribulación, y aún así, hermano, viendo las cosas como están de terribles, la gente no se quiere arrepentir. Dice, y no se arrepintieron. Cuánta violencia no hay, gente que mata. Dice aquí, no se arrepintieron de sus homicidios. Cuánta gente no anda en hechicería, pero dice, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Pero algo más, mire, qué tremendo. Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Porque viene un gran calor, hermano amado. La gente a lo mejor dice, ya después espero que se calme el calor que hace, ya después espero. No, cada vez más se va a poner más tremendo el calor del sol. De tal manera que la palabra me enseña aquí en Apocalipsis 16 que va a ser tan caliente el calor del sol que va a quemar la gente, que va a causar úlceras, que va a causar, mire cómo dice aquí, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. En lugar de que digan, Padre, ten misericordia, Padre, ayúdanos, Padre, guárdanos. No, dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Mire, por eso aquí está la clave. Dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder. Oiga este secreto, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? A ver si se arrepienten y Dios, como Él tiene poder sobre estas plagas, las puede quitar, las puede anular Él, solamente Él en su misericordia. Pero ¿sabe, hermano, qué terrible? Que como la gente no se quiere arrepentir, siguen estas plagas. Y dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Aún así no se arrepintieron. Cuando estaba el calor ese que los quemó, en lugar de pedir misericordia, blasfemaron el nombre de Dios. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y dice su reino se cubrió de tinieblas y dice que la gente mordía de dolor sus lenguas. Y una vez más, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y aún así dice la palabra, y no se arrepintieron de sus obras. Oiga, oiga, qué terrible que la gente, aún estando en esta condición, no se quiere arrepentir. Verso 15. He aquí yo vengo, dice como ladrón, bienaventurado el que vela. ¿Por qué? Porque aquel que está velando, a ese no le va a llegar como ladrón. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Oiga, aún en este tiempo, hermano amado, que habla aquí en Apocalipsis 16, va a haber gente que esté como atalaya, va a haber gente que esté, hay personas, obviamente, que serán llevados en el arrebatamiento, pero hay otra gente que se va a quedar. Y no se va a quedar, no piense a veces los pastores
decimos, ¿y la gente que no está preparada se va a quedar? No, fíjese, le voy a hacer un comentario. Va a haber gente que va a estar preparada para irse, pero no se va a ir, se va a quedar. Se va a quedar con el propósito de predicar la palabra, se va a quedar con el propósito de anunciarle la palabra a esta gente para ver quién realmente hace caso y atiende la palabra, se arrepiente de sus malas obras y alcanza la salvación, alcanza el perdón y la misericordia de Dios. Pero ¿sabe? Como las citas que estamos leyendo, va a haber gente que ni aún así se quiera arrepentir. Mire qué tremendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, en este tiempo? Hay que velar, hay que ser atalayas, hay que ser vigilantes. Dice, y hay que guardar las vestiduras. Hay que ver las ropas, en qué condición están. Capítulo 3, verso 3, una vez más, acerca de esto del ladrón. Porque dice, aquí yo vengo como ladrón, pero ¿para quién? Para nosotros, no, hermano. Mucha gente dice, es que él viene como ladrón en la noche, no. Para nosotros no. Por eso dice, bienaventurado el que vela. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y una vez más, y arrepiéntete. Arrepiéntete, dice, pues si no velas, oiga, vendré, perdón, a ti como ladrón. Ahí está mal la letra, esa es E. Vendré a ti como ladrón. Si no, revíselo en su Biblia y vea usted que dice ahí, y vendré a ti como ladrón. Dice, y no sabrás a qué hora vendré. Otra vez ahí está mal esa A. Dice, vendré sobre ti. Oiga, entonces nos está diciendo el Señor, si no velas, sí, si no velas, sí, voy a venir como ladrón. Pero por eso decía ya en la otra cita, bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas. ¿Por qué? Porque a ese no le va a llegar como ladrón. Por eso dice aquí, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pero si nosotros estamos velando, hermano, sabremos el tiempo, sabremos la hora. Y aquí nos vuelve a dar otra cita, hermano, y nos dice, Primera de Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para que usted no diga, ay, es que me va a llegar como ladrón en la noche. No, aquí nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Y mire el consejo aquí en el verso 6, sino velemos y seamos sobrios. Es lo que nosotros necesitamos hacer, hermano amado, estar velando, ser sobrios. Ahora, le vuelvo a repetir, ¿por qué pasan estos acontecimientos? ¿Por qué es necesario que pasen estas cosas? Porque Dios desea que se arrepienta la gente. Por eso es que vienen estas cosas. Pero lo más terrible que nos enseña Apocalipsis, hermano amado, es que aún pasando estas cosas y peores que van a venir, la gente aún así no se quiere arrepentir. Mire qué tremendo, hermano, que le pidamos a Dios, Padre, pone en nosotros eso de que nos podamos arrepentir, porque sabe, hermano, que también eso está en Dios. Dice que Él endurece a quien quiere y al que quiere Él quebrantar lo quebranta. ¿Por qué no le pedimos a Dios, quebrántanos, Señor? No permitas, por favor, que nos endurezcamos. No permitas, Señor, que no tengamos ese sentir de arrepentirnos, esa convicción de arrepentirnos de nuestras malas obras y de volvernos, Padre mío, hacia ti. Por eso te invito, hermano, a que le pidamos a nuestro Padre, que le pidamos que tenga misericordia, que le pidamos que ponga esa convicción en nosotros y que estas plagas no nos alcancen, porque déjeme decirle, por eso decía ahí, y no se arrepienten, porque Él dice sobre aquel que tiene poder sobre estas plagas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, estas plagas no nos van a alcanzar, estas plagas no nos van a tocar. Pero necesitamos estar arrepentidos, buscando de Dios, velando, siendo sobrios
y poder alcanzar esa misericordia. Así que ese es mi deseo para cada uno, hermano amado, que escuche esta enseñanza y que podamos volvernos a Dios de todo corazón, tener esos frutos de arrepentimiento y estar en Él siempre. Amén. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima.